Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de nuestro podcast Habla Dios, tu sierva escucha. Estamos muy felices de estar con ustedes para cerrar esta serie de temas que hemos venido manejando sobre Fuertes. la maternidad, sí, bastante intensos. Empezamos hablando de la relación con mi mamá, sobre mamá sin bebé. Si no has visto alguno de estos episodios, te lo recomiendo. Velos, los puedes ver por aquí en YouTube. Y pues bueno, el tema de hoy es muy importante. Vamos a hablar más bien sobre la maternidad espiritual. Y es bien necesario de hablar porque muchas veces o no se hace o se hace de una manera como que un poquito impuesta. Y justo es lo que queremos comenzar hablando, ¿no? Yo me acuerdo que cuando mi esposito y yo ingresamos o empezamos con el ministerio de jóvenes, tanto los estudios y esta parte, yo veía mucho cómo a él se le facilitaba mucho esta parte de la paternidad espiritual, porque, y quiero platicar algo con ustedes y abrirles incluso un poquito mi corazón en esta parte, porque yo lo veía a él de una manera muy natural y a mí me costaba un poquito de trabajo, porque analizando nuestro contexto, nuestro país, México es un país donde hay una ausencia de papá. Y hay una maternidad muy fuerte. O sea, tenemos la figura de la mamá con la chancla y esa mamá como muy, muy fuerte, y tenemos también problemas de ausencia de papá. Entonces, a la hora de traspasarlo a la forma espiritual, yo sentía que a mí me costaba mucho trabajo empatizar con las chavas, o como que llegar y no, voy a usar la palabra imponerme, que no es lo correcto de hacer, pero siento que a la hora de tratar de tomar mi rol de mamá espiritual, me costaba mucho trabajo y hasta llegaba a chocar como con las chavas, ¿no? O con las niñas. Okay. Y yo veía cómo a Andrés se le facilitaba y solito se abrían con él y adoptaba esta forma de papá espiritual, ¿no? Y me costó mucho trabajo entenderlo, hasta que pude leer y entender pues varias cosillas que ahorita vamos a platicar, pero el concepto de Tito II que maneja en la maternidad espiritual. Okay. ¿No? Entonces, pues primero sería importante decir que esta maternidad espiritual no se impone, o sea, no es algo como que, bueno, ya me pusieron de encargado de un estudio o ya me pusieron de encargada, ya todas a fuerza van a venir conmigo y voy a ser su mamá espiritual. Uh-huh. O sea, no es algo como que se impone por un rol de liderazgo o que se impone, sino se va ganando o se va ejerciendo de cierta manera. Les voy a dar el tip que a mí me funcionó, o la manera en la que a mí me fue un poquito más fácil el ya estar sirviendo dentro del ministerio juvenil, el ya estar sirviendo no necesariamente como líder de jóvenes, ¿no? Simplemente estar sirviendo en la iglesia, el mostrarme amiga con las chavas más que llegar a imponerme como una mamá, porque aquí en México les digo, este rol como que a mí en lo personal me costó trabajo, más bien al mostrarme amiga, al empezar a tener cuidado de las niñas, al empezar a preocuparme por ellas desde una manera, pues claro, su alimento espiritual, pero también como una, pues sí, como una mamá lo hace con un hijo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no necesariamente llegar a imponerme así de, ya soy tu mamá espiritual, ¿no? O sea, sí. No. Sí, porque aparte, ¿sabes qué, hermana? Creo que también hay que reconocer que hay diferentes tipos de perfiles, o sea, perfiles tanto de chicas como de mamás espirituales, y quizá no todas se vayan a identificar con todas las mujeres, ¿no? Uh-huh. O sea, hay quien vaya a tener más confianza con unas que con otras, y no está mal, no quiere decir que una está haciendo las cosas bien, otra las está haciendo mal, o sea, simplemente nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser, o ese tipo de cosas, hay veces que orillan a las chavas a buscar a algunas mamás espirituales y a otras no, y el hecho de que tú no seas una de las que buscan, tampoco es motivo como para, entonces no soy buena, entonces soy un desastre, entonces yo no estoy hecha para el ministerio, y ese tipo de cosas que luego suelen como bombardear nuestra mente, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Y creo que algo en lo que hacemos bien es tanto buscar nosotras alguien que tenga cuidado de nosotras, como a su vez también procurar el ver a quién podemos ayudar o apoyar, no importa la edad que tengas, o sea, no importa, ahorita vamos a ver un poquito de características, pero no importa si soy una anciana de edad, o si pues tal vez tengo 20 años, 25 años, pero hay un par de características que creo que sí son importantes mencionar, y para eso creo que es importante
leer Tito 2. Tito 2, versículo 3. Se los quiero compartir y miren. Tito 2, versículo 3 les dije, ¿verdad? Uh-huh. Dice, las ancianas a sí mismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿no? Entonces, vemos este versículo que empieza diciendo las ancianas, ¿no? Y cuando a veces leemos este versículo decimos, bueno, esta parte ya no me toca, yo no entro ahí, ahí se los dejo a las ancianas, ¿no? Y hay que entender que el contexto de este versículo fue escrito precisamente en Tito, pero también tiene que ver un poquito. Cuando usan la palabra ancianas, no es la misma palabra que nosotros en nuestra actualidad entendemos por ancianas. Viene de la raíz de presbíteros y se usa, y el contexto más o menos es el mismo, que se usó en Hechos, cuando habla del liderazgo de la iglesia, que hace referencia a estas palabras, y a Tito 1:5 también. Quiero leerles este versículo porque nos va a ayudar a entender mucho. Dice, en Tito 1:5 dice, por eso te dejé en Creta para que ordenaras lo que quedaba y nombraras ancianos. Se refiere a esta misma palabra de las ancianas de la iglesia. Es presbítero. En cada ciudad como te ordené, a saber si alguno es, y nos vuelve a dar una serie de características. Entonces, algo que quiero aclarar aquí es que tiene mucho que ver estas características que nos dio ya como en Tito con las ancianas y ahorita en este caso. Dice que sea irreprochable, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de conducta indecente o de rebelión. Y ya nos sigue dando dice, para el supervisor o el obispo o episcopón, es la raíz, debe ser irreprochable como administrador de Dios, y nos da otra serie de características. Entonces, lo primero que quiero hablar para aterrizar esto que estamos estudiando es que más que una edad o un cargo, nos está dando una serie de características. O sea, nos está diciendo que no sea un neófito, como hace referencia en otros versículos, que sea alguien irreprensible, que sea una mujer madura, que haga el bien. Ahorita lo vamos a desglosar un poquito, pero nos está dando un par de características. Entonces, cuando llegamos a la iglesia y leemos este versículo de Tito, muchas veces como que le dejamos esa carga y nos deslindamos de, ay, las ancianas que se rifen, yo no tengo responsabilidad. Y ¿sabes qué? La verdad es que sí, y creo que es importante que nosotras también tomemos responsabilidad en este papel. Si yo tengo 30 y tantos años, en mi caso, ¿no? 34 años tengo, tal vez no voy a conectar tan fácil con las teens, con las que tienen 15 años. Porque yo la verdad, tal vez con las de veintitantos, bueno, ya fluye un poquito más la plática y puedo tal vez entenderme un poquito mejor y enseñar un poquito mejor en ciertas cosas, ¿no? Pero a las teens hago un esfuerzo enorme, a las que tienen 15 tal vez a alguien que tiene veintitantos le va a ser más fácil llegar a ellas y entender y conectar y tener cuidado de ella. Entonces yo a su vez puedo tener cuidado de esta veinteañera y alguien a su vez puede tener cuidado de mí, ¿no? Alguien un poquito más grande, no necesariamente una anciana como lo entendemos en el contexto actual. Sí, finalmente es un llamado a discipularnos unos a otros, ¿no? Y me encanta lo que dijiste, que justo la maternidad espiritual no es sinónimo de una edad o un cargo en la iglesia, sino que es nada más el ver los unos por los otros, ¿no? Y en la Biblia ya habíamos hablado, creo que de eso en algún momento del podcast, pero justo la Biblia menciona muchas veces el unos por otros, ¿no? O sea, orar unos por otros, exhortarnos unos a otros, sujetarnos unos a otros. Y este principio creo que justo se aplica en general. No nada más se dirige a los pastores, a los líderes o a ciertas figuras de autoridad dentro de la iglesia, sino que aplica a todas, ¿no? Y una vez tú nos dijiste, la forma más efectiva y a veces la más cercana de discipulado es la amistad, ¿no? Y muchas veces en esa amistad es donde puedes encontrar madres
espirituales, que a lo mejor solo sean un par de años más grandes que tú, 10 años más grandes que tú, o sea, que no necesariamente son de la edad de nuestras mamás, pero que su sabiduría y este conjunto de características que ahorita vamos a ver, las distinguen y su discernimiento de la palabra, ¿no? Y eso permite que ellas puedan cumplir ciertas funciones en nuestra vida que son importantes, ¿no? O sea, la función de estar viendo por ti, de exhortarte si es necesario, de darte un consejo, de consolarte, de enseñarte la palabra, de advertirte cuando se ve algo malo en el panorama, de alabar contigo, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque creo que muchas veces nosotras solemos no encontrar eso a veces en nuestras familias nucleares o de casa, ¿no? Y la Biblia justo nos presenta este pasaje de Tito en donde nos muestra como de, ok, o sea, no se desecha, este versículo no anula el versículo de que honremos a nuestra mamá y nuestro papá, que ya vimos hace varios episodios, pero es un complemento de, claro. Y está muy padre porque entonces mamás físicas pueden volverse cómplices y pueden encontrar ayuda en mamás espirituales para que entre ambas logren esa santificación y ese crecimiento de la chica en cuestión, ¿no? Obviamente recordando que chicas con chicas y chicos claro. con chicos, ¿no? O sea, porque pues ¿qué consejos le voy a poder dar yo a un hombre, ¿no? O sea, tal vez algo, sí, pero no todo. En tentación o... Sí. Y también qué tanto me puedo abrir yo con un hombre, ¿no? O sea, hay cosas que solo entre mujeres vamos a poder, pues, entendernos y dar un mejor consejo, un consejo más completo, ¿no? Y justo eso, que es una herramienta la maternidad espiritual para apoyar a los papás de sangre, ¿no? O sea, para apoyar a la familia. Y muchas veces hay jóvenes dentro de la iglesia que sus papás no son creyentes. Entonces es como, pues, que le pido un consejo a mi papá o le pido un consejo a mi mamá y no me dan un consejo muy bíblico, ¿no? También entender que hay muchos papás que sus hijos no son creyentes, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante que sea todo, obviamente, en la palabra, ¿no? Que sea... nuestra herramienta, una herramienta para identificar si tú quieres como tener este cuidado, como si tú eres tal vez nueva en la iglesia o sientes que no hay mucho cuidado, la manera en la que nosotros manejamos este cuidado empieza por medio del discipulado. Por medio del discipulado nos vamos a dar cuenta quién eres, porque muchas veces en la iglesia, al menos en nuestra iglesia local, en un domingo es difícil que alguien te identifique porque somos muchas personas y hay pocos pastores o pocos líderes, ¿no? Entonces, por medio del discipulado es que empezamos a ubicar quién viene, quién viene a qué estudio, quién viene o cargando tal cosa o a quién le pegó cierto tema. Sí, es más fácil ver por quien se pone en el radar, ¿no? O sea, por quien está cerca. Porque muchas veces, obviamente, nosotras quisiéramos, ¿no? Ver por todas las chicas de toda la congregación, pero la neta es que a veces para nuestros pastores, para nuestros líderes, es imposible, o sea, es físicamente imposible que ellos puedan ver por todos y cada uno. Pero es más probable que si yo me pongo dentro del radar, que me puedan ver, que me puedan preguntar, oye, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Por qué vienes decaído? ¿Por qué vienes con cara de pocos amigos? O no sé, ¿no? Sí. Y ese es un principio importante, porque muchas veces llegamos con el argumento de, es que nadie ve por mí, es que nadie se interesa por mí, nadie me pregunta cómo estoy, no, nadie nada, ¿no? Pero nosotras mismas somos las primeras en no acercarnos a estar a la vista, ¿no? Estar a la mano. O eres de esos que van a la reunión y en cuanto acaba, pum, ya te fuiste, ¿no? Y es como quieres que tengan cuidado de ti si tú mismo no te acercas, ¿no? La palabra dice, ¿está alguno enfermo? Llame a alguno de los ancianos. O sea, también tienes tú que acercarte y poner de tu parte y ponerte en el radar, como lo dijiste, ¿no? Sí. Entonces, es el discipulado el que nos ayuda a tener este cuidado, ¿no? Tanto de un lado como de otro. Ya sea que tú quieras un poquito de meterte bajo la alita para que tengan cuidado de ti, o si tú estás dispuesto a apoyar a alguien, ¿no? Si tú ya cumples estas características que ahorita leímos en Tito y dices, oye, yo también quiero apoyar a mi iglesia, quiero quiero ayudar a cumplir esta parte de la maternidad espiritual para
apoyar, porque entiendo que si nosotros no hablamos de cómo se es mujer, el mundo lo va a hacer, ¿no? Y tal vez ya me estoy adelantando un poquito, pero el mundo nos grita y nos bombardea de información de cómo ser mujer o de cómo atravesar como mujer ciertas circunstancias, y tenemos que tener mucho cuidado de nosotras alzar la voz, de nosotras tener cuidado de las mujeres de nuestra iglesia. Sí, pero en un pequeño cambio de tema, hermana, me gustaría comenzar a hablar sobre lo que no es una mamá espiritual, porque creo que la verdad es que este término de la maternidad espiritual es un término que en el mundo casi no se ve. O sea, en el mundo es casi como que cada quien rasque con sus uñas y cada quien que vea cómo le hace, y pues en todo caso a lo mejor hay quien busque ayuda psicológica o quien tenga alguna mejor amiga o no sé, ¿no? Pero realmente de pronto somos ciegos guiando a otros ciegos, ¿no? Y creo que este concepto de maternidad espiritual es algo que tenemos como muy en la cultura cristiana y muy internalizado ya por la palabra, y que incluso Jesús, lo hablábamos hace unas semanas, le dijo a Juan como he ahí tu madre y ahí tu hijo, ¿no? Que no eran madre e hijo físicamente, claro, pero que María terminó volviéndose mamá espiritual de ese discípulo, ¿no? Entonces, siento que por eso mismo muchas veces no sabemos o no entendemos muy bien qué sí es y qué no es una mamá espiritual. Creo que es importante empezar diciendo que no es una niñera espiritual. Okay. O sea, no es alguien que tal vez al principio te va a dar un biberoncito y te va a dar la lechita. Tal vez, ¿no? Te va a poner como que un poquito más las cosas, te las va a acercar. Pero no es una nana que te va a estar correteando. O sea, te va a decir este es el camino, te va tal vez a dar las herramientas, pero cada uno somos responsables de nuestro crecimiento espiritual, de nuestra lectura diaria, de nuestra comunión con Dios, de nuestra oración, porque muchas veces me ha tocado, de verdad, muchas veces, gente que se acerca y, ay, es que no han orado por mí, ora por mí, y es como, ¿tú ya oraste por esto que me estás pidiendo a que ore? No. O sea, yo puedo orar por ti, sí, pero es tu responsabilidad orar por ti, por tus cosas. O sea, yo te puedo apoyar en oración, pero es tu responsabilidad orar, es tu responsabilidad leer diariamente, es tu responsabilidad buscar tu crecimiento espiritual. Yo te puedo apoyar, yo te puedo reforzar en oración, yo te puedo recordar qué dice la palabra, o tal vez yo ya llevo más tiempo en la palabra y puedo identificar más versículos sobre lo que estás atravesando. Te puedo dar alguna consejería, pero también es tu obligación leer la palabra y ver qué dices sobre eso. También es tu obligación, si ya pediste consejería, pues obedecer al consejo, ¿no? Porque a veces uno va con un pastor, con otro pastor, ya tomé 20 consejerías y no obedezco ninguna, ¿no? Entonces, que entendemos que obedecerla es obedecer la palabra, no obedecer lo que diga el pastor, ¿no? Sino todo consejo debería ser bíblico, ¿no? Entonces, pues eso, básicamente. ¿Sabes qué? Siento que otra cosa que no es una mamá espiritual es, por un lado, un reemplazo de nuestra mamá física, y por lo tanto no es nuestra asistente personal. Déjenme, me explico. Porque a veces, justo por a lo mejor falta de confianza con nuestras mamás físicas, o simplemente porque la mamá física no está, llegamos como a idealizar o poner muchas más expectativas de las que deberíamos en una mamá espiritual, o incluso a desarrollar una relación de codependencia con esa persona. De tal forma que somos pecadoras. Y todas eventualmente vamos a fallar, vamos a pecar, no vamos a tener tiempo, no sé, no vamos a tener pila en el teléfono para contestar, vamos a estar muy ocupadas y no vamos a tener chance de contestar un mensaje, o siempre te llevo a tu casa y por esta ocasión no pude porque yo tengo un compromiso con mi propia familia, o no sé, ¿no? O sea, eventualmente vamos a hacer algo que llegue a decirle a alguien como de, ¿qué onda, no? O sea, no está viendo por mí, o no sé, ¿no? Y cuando no es así, o sea, una mamá espiritual, obviamente hacemos cosas, procuramos a las chicas en cuanto a eso, ¿no? O sea, responder una llamada de vez en cuando, no sé, darles un regalito en su cumpleaños, o preguntarles cómo están, ayudarlas con ciertas cosas, o no sé, ¿no? O sea, hacemos algo más, ¿no? Pero siento que justo a veces cuando de pronto algo falla de parte de la mamá espiritual, de repente nosotras, si ya desarrollamos como una ligadura que no tenía que ser,
es cuando podemos decepcionarnos profundamente de esa mamá espiritual y decir, pues ya nunca voy a volver a confiar en nadie, ya no le voy a contar a nadie mis secretos, ya nunca voy a pedir consejería porque esa no vio por mí o porque esa no me contestó este mensaje, ¿no? Cuando es como de, cálmate, o sea, esa persona también tiene una vida, ¿no? Sí. Y entender que no es Dios, o sea, otra cosa, sí. una mamá espiritual no es Dios, o sea, no es Dios y no es perfecta porque Dios es el único todopoderoso, Dios es el único omnisciente, omnipresente, o sea, la mamá espiritual puede fallar, ¿no? O sea, entonces tengo que tener cuidado de no ponerle cargas demasiado pesadas a esta persona que está teniendo cuidado de mí, o yo no ponerme cargas demasiado pesadas con alguien que voy a tener cuidado de, tengo que estar para ahí siempre para ellos todo el tiempo, claro. 24/7, ¿sabes qué? No, o sea, hay veces que no voy a poder estar para ellos y ¿sabes qué? A veces el tratar de estar ahí siempre, tal vez impida que acudan a Dios. Entonces tengo que tener mucho cuidado de no ponerme yo en lugar de Dios o no poner a esa persona en lugar de Dios, ¿no? Sí, finalmente recordar que esas mamás espirituales, o sea, las esposas de los pastores, la líder de jóvenes o la líder de mi ministerio, yo qué sé, o mi maestra en el discipulado, no sé, ellas también tienen sus propios problemas, ellas también tienen cargas, también tienen tentaciones, también tienen una agenda que seguir, también tienen trastes que lavar, o sea, son mujeres como cualquiera de nosotras, ¿no? Y justo tenemos que ser muy comprensivas con que, ok, o sea, a veces no me va a poder contestar, a veces no le va a dar tiempo de ir a, no sé, a mi exposición de no sé qué de la escuela, a veces no le va a dar tiempo de acompañarme, ay, no sé, a hacer el shopping, no sé, ¿no? Ese tipo de cosas, y tenemos que justo comprender que puede que haya veces que no esté bien. O sea, la mamá espiritual tampoco es un sinónimo de perfección. Claro. Tampoco es como que todo el día, todo el tiempo la vayas a encontrar siempre bien, siempre sonriendo, siempre con ganas de dar consejerías y siempre con ánimo y siempre, o sea, no, o sea, ellas también se agotan, también se desilusionan, también les rompen el corazón, también pasan por decepciones, también se confunden, también tienen dudas. Entonces, tenemos que aprender que justo a veces mi mamá espiritual puede que llegue un día que ella esté de la patada, ¿no? O sea, que ella misma se sienta mal, que ella esté atravesando por algo duro, y tenemos que ser un poquito más comprensivas. O caiga en pecado, ¿no? También, ¿no? Sí. Porque a veces salimos muy decepcionados de, se equivocó, ¿cómo se equivocó? ¿Cómo se enojó? ¿Cómo me contestó? Sí. Oye, pues también peca, ¿no? Y obviamente tiene una responsabilidad un poquito mayor. Ahorita lo estudiamos a fondo, pero pues tener esta comprensión, ¿no? Y esta paciencia. Regresando a Tito 2, vemos, ¿no? O sea, ya vimos un poquito quiénes no son. Ahora, quiénes sí son o qué función desempeñan, ¿no? Dice, las ancianas, y nos empieza a hablar una serie de características que sí conviene trabajar o prestar atención si quieres tener cuidado de la gente o simplemente como creyente nos conviene a todas las mujeres, ¿no? Ok. Dice empieza diciendo que sea reverente en su porte. Esto quiere decir, tenemos que tener cuidado de qué manera nos conducimos, o sea, tenemos que ser prudentes. Si yo estoy siendo embajadora de Cristo, si estoy poniéndome la etiquetota, en Jóvenes mandamos a hacer una playera que está bien padre, que dice, mi nombre es Cristiano, ¿no? Y así la tenemos. Les quiero contar algo que me pasó. Una vez estaba en el gimnasio y, es que ahí en el gimnasio de repente bueno, no son hermanitas, las señoras son especiales, ¿no? Entonces ahí en la banca del gimnasio yo tenía mi maleta y llega una señora y así avienta mi maleta y pone la suya. Pero yo ya me estaba terminando de cambiar y justo iba a sacar mi playera y traía esa playera de mi nombre es Cristiano. Pero yo no iba a agarrar mi maleta y se la iba a aventar así de regreso y yo... entonces puse mi maleta con mucho cuidado, pero no me quería poner la playera. Dije, por si le contesto, que no diga, está cristiana, ¿no? Sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de ser prudentes, de ser reverentes, porque tenemos una etiqueta, tal vez, o debiéramos no tener que decirle al mundo que somos cristianos. Debieran darse cuenta sin que nosotros lo digamos, ¿no? Me acuerdo, mi esposo hacía mucho la pregunta, ¿no? De, a ver, ¿quién aquí es cristiano? Levante la mano, ¿no? Y todos levantan la mano. A ver,
¿quién no necesita decir que es cristiano para que la gente se dé cuenta? Y es así como, no, pues no, tal vez me falta un poquito, ¿no? Sí. Entonces nuestra prudencia debería de ser esta etiqueta que digan, esta persona tiene algo diferente, ¿no? O sea, esta persona, tal vez ya empiezan a preguntarse o a cuestionarse, ¿no? Esta reverencia, dice, en su porte, en su semblante, en su expresión, en su cara. Entonces, pues sí, necesitamos ser personas reverentes. No calumniadoras, no chismosas. A mí me llamó un buen la atención porque cuando dice no calumniadoras, esta palabra, la raíz de esta palabra calumnia, dice específicamente Satanás. Me voló la cabeza porque a veces somos calumniadoras. La definición es acusación falsa de haber cometido un delito hecha con conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio a la verdad. Es un delito, o sea, esta calumnia es lo que hace Satanás y a veces como mujeres podemos llegar a hacer esta parte de calumniar, digo todos, ¿no? Pero a la boquita se nos va mucho el chisme y se nos hace fácil, ¿no? Creo que, bueno, tal vez no todas son casadas o tienen alguna relación o no sé, ¿no? Pero a veces se nos hace fácil hablar mal de nuestro esposo. O sea, ay, no es que mi esposo, o sea, como que lo llegamos a tomar muy a la ligera y tenemos que tener cuidado con la lengua. Es una parte muy importante. Porque, ¿sabes qué me lleva a pensar esto, hermana? No sé si algunos de los que están aquí o todas, espero, nos hemos dado cuenta, pero muchas veces aprendemos más por imitación, ¿sabes? O sea, así es como aprenden los bebés. O sea, los bebés no es como que desde chiquitos se les den clases de gramática para aprender un idioma. O sea, ellos aprenden imitando, aprenden observando e imitando los gestos, los movimientos, el acento, todo, ¿no? Entonces, la forma en la que un bebé aprende es a través de la imitación, ¿no? Y muchas veces nos pasa que cuando nos juntamos con alguna amiga, con alguien, de pronto se nos pegan sus ademanes, sus palabras, sus expresiones, sus gestos, o no sé, ¿no? O sea, como que aprendemos mucho por asociación y por imitación. Y siento que con esto de aprender a ser reverentes y no calumniadoras, creo que nos está hablando de nuestra conducta. Y esto es muy importante porque uno podrá decir como de, ay, pero ¿yo qué? O sea, yo puedo hacer de mi vida un desastre y dar buenos consejos. Y sí se puede. O sea, sí se puede que alguien dé consejos que nos siga. O sí se puede que alguien aparentemente vea por ti y te cuide y todo y tenga su vida personal hecha un desastre, ¿no? O sea, claro que se puede, pero nos están haciendo un llamado a algo mucho más importante que solo la apariencia o que solo ser una buena consejera, ¿no? Es un llamado a tener una conducta digna de imitar, porque también la Biblia, Pablo nos dice, como imítenme a mí, como así como yo imito, ¿sabes? Y no era porque Pablo fuera perfecto, o sea, no era como que dijera, ay, imítenme a mí, yo soy acá el perfecto, ¿no? Sino porque ellos tenían, o sea, la imagen más cercana que tenían de Dios era Pablo, ¿no? Entonces ellos decía como, o sea, Pablo dijo como, a ver, en lo que aprenden como un poquito más de Dios, hagan lo que yo hago. Y muchas veces, o sea, indirectamente es lo que pasa con la maternidad espiritual. Estamos aprendiendo, observando e imitando a esa mujer de la cual estamos aprendiendo. Y es por ello que la Biblia aquí creo que nos hace una observación pues como siento que hasta modo de advertencia, como de ojo, o sea, por eso no un neófito puede ser una figura de maternidad o paternidad espiritual, ¿no? Porque necesita ser una persona que guarde su corazón, sus pensamientos, su palabra, su conducta, de tal forma que si llega alguien bebecito, llega alguien nuevo, alguien más joven, alguien inexperto, alguien que se ha equivocado, que pueda ver en ese ejemplo algo digno de imitar, tal cual en la conducta, tanto en lo que sí hace como en lo que no hace, ¿sabes? Tal cual. Y por eso, o sea, hay varios ejemplos de mamás, o sea, de anuncios. A ver, sí, ahora sí que síganme con cuidado. De mujeres que van a ser mamás y se les aparece un ángel, por ejemplo, María, por ejemplo, no me acuerdo si fue la de Sansón, la mamá de Sansón, que se les aparece un ángel y le dice, pues vas a ser mamá, tú no tomes vino, que es el siguiente punto, ¿no? Sí. No esclavas. No esclavas del vino. Y le dice, tú, sí, pero ¿qué voy a hacer con el bebé? Dame instrucciones para con el hijo. Tú no tomes vino. Tú cuídate de no tomar vino.
Y ese es el siguiente punto, ¿no? Dice, Sí, sí, no, sí. Y no solo es no tomes vino, dice, no esclavas del vino. O sea, que no te gobierne esa Sí, sí, parte, sí. ¿no? Y me llamó muy la atención porque esta palabra esclavas es reducir a servidumbre, hacerse siervo de. Ok. Y tenemos que tener mucho cuidado porque, bueno, tú me dirás, ay, es que yo no tomo. Bueno, esclavas de algo más, ¿no? Esclavas sí. de tu celular o del TikTok o de algún vicio o de algo que no es Dios. Tener en orden nuestras prioridades, porque a veces somos siervas de algo, ¿no? Hay un pastor, Tim Anderson, que dice algo sobre el teléfono. Dice, es un excelente sirviente, pero un mal maestro, ¿no? Un mal amo, lo decía. Sí, sí, Entonces sí. tenemos que ser muy cuidadosas de no ser esclavas, en este caso del vino, ¿no? Lo dice. O de algún otro vicio o alguna otra cosa que no sea Dios. O sea, que no seamos siervos, porque es la misma palabra de doulos, de siervos. Sí. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y sí, o sea, nuestra conducta, pues sí, nuestra conducta tiene que ser intachable, ¿no? Tiene que ser prudente, que es una de las otras palabras que nos dice aquí. Miren, ahorita dice, no esclavas del vino, maestras del bien, o otra traducción dice, ser un buen ejemplo para las mujeres más jóvenes. Que enseñen, y bueno, en este caso dice amar a sus maridos y a sus hijos, pero creo que es importante recalcar que no todas las mujeres necesariamente enseñan esta parte, porque pues no todas son casadas, ¿no? O no todas son mamás, pues o sea, no todas tienen hijos, ¿no? Sí, pero sí, sí. pueden ser mamás espirituales sin ser mamás físicamente, ¿no? Sí, y creo que ese es justo como lo padre, porque siento que muchas, al compararnos o vernos ante otras mujeres que admiramos incluso, nos sentimos chiquitas, o nos sentimos como, es que yo no voy a poder, es que, o sea, una chavita de 11, de 12 me está buscando, es que mi primita me busca mucho, pero yo no puedo ser su mentora, yo no puedo ser su guía, ¿cómo lo voy a hacer yo? Yo no estoy, ¿no? Pero finalmente la Biblia nos recuerda, ¿no? Que a pesar de nuestra juventud seamos ejemplo de fe, de conducta, y eso es lo que tenemos que recuperar, ¿no? Que nadie tenga en poco nuestra juventud, ¿no? Entonces, no importa si tienes 15, si tienes 20, si tienes 30 o si ya eres más grande de eso, porque finalmente Dios usa, o sea, no es por nuestros dones, por lo popular que soy, por lo bien que puedo hablar en público, por ese tipo de cosas, ¿no? Sino que recordemos que Dios a quien quiere usa, ¿no? A pesar de uno mismo, Dios puede usarnos para discipular a alguien más. Y si ese alguien más es a lo mejor justo tu primita, tu vecina, tu amiga de la escuela, una chica en la iglesia o quien sea, tenemos que tomar esto como un regalo de Dios y con doble razón santificarnos y procurar tener mucho cuidado en nuestras vidas. O sea, no te digo como que ya no tienes prohibido caer en pecado, ya nunca jamás vuelvas a pecar en tu vida, pero sí tener mucho más cuidado, porque también la Biblia dice que de aquellos que se hagan maestros, sí, y que también, o sea, pues a quien más se le da, pues más se le exige, ¿no? O sea, hay una responsabilidad más grande de velar por nuestras propias vidas cuando estás discipulando a alguien o cuando estás siendo el ejemplo de alguien. Sí, porque así como un papá en su casa, sus hijos lo están viendo y son como esponjitas que absorben, y a veces se te sale una grosería y después el hijo la repite, ¿no? Sí. Así en la iglesia, o no solo en la iglesia, somos la luz del mundo, ¿no? Entonces, afuera en el mundo, pues les decía, ¿no? Somos esos embajadores, tenemos esta etiqueta o embajadoras de esta responsabilidad tan grande que es, pues llevar en alto el nombre de Cristo, ¿no? Entonces, ser esta mamá espiritual también es una responsabilidad muy grande, o tener este cuidado de otras mujeres en este caso, ¿no? Y pues sí, tenemos que ser prudentes. Esta palabra prudente
quiere decir sano de mente, que se domina a sí mismo, moderado en cuanto a opinión o pasión. Entonces tenemos que dominar, que ser prudentes, que dar buen ejemplo, que dar testimonio. Dice moderado en cuanto a opinión o pasión. O sea, hay veces que nosotras queremos todavía ser arrebatadas, pero tenemos que ser cuidadosas en que estamos enseñando con nuestras palabras, estamos enseñando. Hay una frase que me gusta mucho que dice: vamos a predicar y si es necesario usemos palabras. Y se me hace muy padre, porque sí, tal cual con tu testimonio, con tu manera de actuar, con tu manera de hablar. Ya hemos tocado aquí, ¿no? En algún capítulo, ¿no? Sobre esta desistir de actitud del lenguaje, sí, esta mujer que se gobierna, que gobierna sus palabras, que gobierna su actitud, ¿no? Su prudencia, castas. Y yo sé que vas a decir, no, pues olvídalo, o sea, tal vez yo estoy bien sucia y es que yo no puedo ser esta mujer perfecta, ¿no? Porque esta palabra casta es limpio, inocente, modesto o perfecto. Okay. Y tal vez digas, no, pues ya me descalificó. Sí, pues ya puso la vara hasta acá, ¿no? Ajá. Y no, la palabra cuando dice que es perfecto, es completo o maduro, y obviamente esta perfección y esta madurez es en Cristo, porque sabemos que sin Él nada somos y sin Él tenemos todo perdido, ¿no? Pero justo nos manda a esto, ¿no? Ok. Dios sigue, adelante. Muy bien, aprobado. Entonces tenemos que buscar, claro, esta perfección, esta limpieza, pero en Cristo. Yo veo a David. ¿Cómo era David? David se equivocaba y era a veces arrebatado. Bueno, Pedro también era arrebatado. Vemos a varios personajes en la Biblia que están lejos de ser perfectos, pero tienen un corazón, en el caso de David, un corazón conforme al de Dios. Y David lo vemos en los Salmos hablando sobre su limpieza, sobre su justicia. Y tú dices, ¿cómo no? ¿Cómo podía ser limpio él? ¿Cómo podía ser justo él? Pues porque estaba arrepentido, porque era un corazón entregado al Señor, porque tenía esta perfección en el Señor, ¿no? Eso me recordó un versículo, hermana, primera de Juan capítulo 3, versículos 2 al 3, porque dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, que a pesar de que somos hijos de Dios, claro, todavía no llegamos ni llegaremos a ese estatus de completa perfección, pero dice que cuando llegue ese momento seremos semejantes a Él, ¿no? Así tal cual como es Él. Pero luego el versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo. Entonces, la Biblia no nos está hablando de que tienes que ser perfecto, sino que tienes que ser puro, que tienes que procurar esa santidad. Y aunque evidentemente nunca vamos a llegar a ese estándar de perfección como el de Cristo, porque estamos en un cuerpo que obviamente sigue teniendo pecado, sí tenemos la capacidad de irlo purificando poco a poco, de que podamos ser esas personas que estén dispuestas a que, como dice la Biblia, que las cosas pasadas son destruidas, ¿no? Que seamos hechas nuevas, que seamos limpiadas, que quedemos como la blanca nieve y que podamos recordar que lo que dice 2 de Corintios 3 es cierto, no que seamos competentes por nosotros mismos como para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios, ¿no? Entonces, creo que tenemos que recordar eso, tampoco ponernos a nosotras mismas la vara de perfección absoluta que nunca vamos a alcanzar y que nada más nos vamos a frustrar porque nunca la vamos a alcanzar, ¿no? Pero lo que yo sí pueda hacer para procurar mi santidad, lo que sí está en mis manos hacer o dejar de hacer para procurar esa semejanza a Cristo, pues sí hacerlo, ¿no? Porque claro, también la Biblia nos recuerda que el que no hace algo le es contado por pecado, ¿no? O sea, también no se trata de solo hacer, sino también dejar de hacer lo malo, ¿no? Y hacer lo que sabemos que glorifica a Dios y que nos hace semejantes a Cristo. Tal cual. Y nos lleva al siguiente punto. Ahora, a veces siento que estamos como en este hacer, adentro de la iglesia, y estoy en este mood de voy a ser esta mamá espiritual, voy a tener cuidado de todos, y estamos como que nos ha pasado, ¿no? Chavos que llegan hacia jóvenes que son los servidores del año y de repente llega la mamá, oye, mi hijo no tiende su cama, o sea, mi hijo no me respeta, y entonces tenemos que tener cuidado, y dice aquí, cuidadosas de su casa. Dice otra traducción, trabajan en su hogar.
no tenemos que descuidar nuestro hogar. De hecho, tenemos que tener en orden nuestras prioridades, tener bien nuestra casa. Y esto no quiere decir que estás 24/7 ahí metida, lavando, planchando, pero sí cuidadosas de su casa. Y seas hija de casa, seas esposa, seas mamá, seas lo que seas, tienes que tener cuidado de tu casa. Si eres hija, honrar a tus papás, lavar tus platos, por el amor de Dios, tender tu cama, cuidar tu casa, cuidar a tu familia, cuidar de los tuyos. Esto también es un ejemplo, esto también es un reflejo, es testimonio a fin de cuentas, ¿no? También como esposa, como mamá, como lo que sea que seas, cuidadosa de su casa. Trabajas en tu casa, tienes cuidado de tu casa. No descuidarlo, poner en orden nuestras prioridades. Y miren, en la actualidad la verdad es que la tenemos un poquito más fáciles, porque antes era muchísima carga en el hogar. Ahorita ya podemos pagar a alguien que nos ayude con la limpieza, ya tenemos lavadora, ya tenemos licuadora, o sea, ya no hay molcajete, ¿no? Ya, no estoy menospreciando el trabajo que es en el hogar, pero tenemos muchas herramientas que nos ayudan. Tenemos que ser fieles en nuestra casa también. Tenemos que la libertad de trabajar si queremos. Tenemos la libertad de dedicarnos al hogar. Podemos decidirlo, ¿no? No es como que la religión nos manda, no puedes trabajar, no, bueno, no sé en qué, pero bueno, al menos en nuestro caso, ¿no? Tenemos la libertad de trabajar, de estudiar si queremos. Entonces, creo que tenemos que tener cuidado de tener en orden nuestras prioridades para no descuidarlo, porque a veces en el afán de, puedo trabajar, de repente llego a las 10 de la noche, ya llego cansada, ya llego de malas, ya descuido mi casa. Entonces tengo que tener cuidado de mi casa, obviamente agradecer y amar la libertad que tengo para trabajar, si es el caso, estudiar, pero no descuidar pues mis prioridades, ¿no? Sí, finalmente creo que este tema como que lo hablamos una y otra vez, pero es tan importante reconocer las prioridades y los límites, ¿no? Que creo que también es muy importante, justo. No pasarnos de obras en la iglesia o como mamás espirituales descuidando nuestra casa y a la vez no afanarnos como Marta en los quehaceres del hogar y en el estrés y esto y que el otro, y descuidar la obra de Dios, ¿no? O sea, creo que hay que encontrar un balance para justo poder gozar del privilegio que Dios nos da de mentorear a alguien espiritualmente hablando, pero a la vez también gozarnos de la dicha que es el poder trabajar y servir a los de nuestra propia casa, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora, la siguiente parte tal vez no les va a encantar a muchas, pero hermanas, es necesario y es hermoso, y se los digo de todo corazón. Dice, sujetas a sus maridos. Entendemos el contexto, que tal vez no todas estaban casadas, pero pues es una parte importante, y en su momento y en su tiempo es importante. La sujeción al esposo es una protección, es un cuidado. Ya hemos hablado un poquito de esto, pero esto también somos responsables de lo que las siguientes generaciones van a pensar, incluso del matrimonio, o de cómo es una esposa con su esposo. Yo cada vez que salimos o que salgo con mi esposo y salimos con jóvenes o así, trato de tener mucho cuidado cómo trato a mi esposo, porque siento que eso van a aprender las mujeres, ¿no? De si yo le respondo feo, van a decir, pues eso se vale, ¿no? Si ella lo hace, pues yo también lo hago, ¿no? Entonces trato de ser intencional con ser cariñosa con mi esposo, de no responderle feo, de tal vez si estoy molesta, como que tener más cuidado, no porque sea hipócrita, ¿no? Sino porque entiendo que es importante enseñar esta parte, ¿no? Del cuidado y de la sujeción, porque es lo que yo estoy enseñando a las siguientes generaciones. Sí, y sabes que me encanta que esto no es algo solo para las mujeres, o que podamos otra vez ponernos en plan como de, pero ¿por qué eso solo se los demanda a las mujeres? Que no sé qué, y así, ¿no? O sea, como acá sentirnos bien oprimidas, ¿no? Porque en 1 Timoteo 3:4, mensaje para los hombres, dice que ellos tienen que gobernar bien su casa. Sí. Y luego dice, porque pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia, no? Sí. Y siento que este mismo principio que se le demanda a los hombres es el que aquí se nos está recordando a nosotras, que así como a un hombre se le demanda que cuide de su casa, porque obviamente ese es el reflejo de cómo va a cuidar de la iglesia, a las mujeres igual, si no aprendemos justo a cómo sujetarnos, a cómo cumplir nuestro rol, cómo es que pensamos que podemos hacer de forma correcta la parte de la maternidad espiritual, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Entonces, tenemos
un cierre que creo que es el cierre, al menos de estas características, que es el cierre perfecto, que nos da así como de, pues si quieres, ¿no? Termina diciendo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, todo este es el ser prudente, el ser casta, el ser cuidadosa de mi casa, el ser buena, no esclava del vino, todas estas características. No es para ti misma, ¿no? No es así, para que todas te vean y digan, ay, qué perfecta eres, ¿no? O ay, quiero ser como tú. Sino dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Quieres ayudar a tu iglesia? ¿Quieres dar testimonio? ¿Quieres enseñar a otras? Preocúpate, o más bien, ocúpate en estas cualidades para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Se me hace algo muy padre y muy puntual. Sí, la cereza que le faltaba a nuestro pastel, ¿no? Pastelito. Sí, y creo que, o sea, la verdad es que tanto ser como encontrar una mamá espiritual es una bendición de las más bonitas que Dios nos da dentro de la iglesia, ¿no? O sea, aprendiendo a ser hijas, a ser discípulas. Creo que es una forma padre de discipulado, de poder encontrar intimidad con otra mujer que te esté pastoreando, que te esté mentoreando, de la cual aprendas, a la cual puedas llegar y decirle como, oye, la neta la regué, la neta estoy siendo tentada por estas cosas, la neta estoy teniendo estos pensamientos, todo ese tipo de cosas. Está muy padre como formar esta coinonía, ¿no? Este compañerismo en el que dice la Biblia que teníamos todas las cosas en común, ¿no? Entonces, creo que aquí ya la invitación para todas nosotras es, por un lado, busca una mamá espiritual, ¿no? Claro. O sea, busca alguien, ¿no? Porque ciertamente, o sea, pues la Biblia nos dice que hay del solo, ¿no? Entonces, pues hay de las solas, hay de aquellas que creemos que podemos andar en nuestra vida cristiana sin alguien que nos vaya mentoreando en el camino, porque el día que caigamos no va a haber ese segundo que nos levante, ¿no? Entonces, busca una mujer que cumpla con estas características, a la cual tú le tengas confianza y que puedas acudir con ella para buscar consejo, para buscar que ni modo, si te toca que te regañen, pues va a tocar que te regañen, ¿no? Sí. Y por otro lado, si Dios te da la oportunidad, porque, o sea, cabe aclarar, no todas las mujeres van a ser mamás espirituales necesariamente, ¿no? Y no está mal, o sea, si Dios no te da ese llamado a ser mamá espiritual de alguien, tampoco te afanes, no te angusties, no te entristezcas, pero si Dios te da ese honor, ese privilegio, busca justo no blasfemar la palabra de Dios y cumplir con esto que ya hablamos, obviamente estableciendo sus debidos límites y las prioridades, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, y que lo hagamos de esta manera, ¿no? Que si el Señor ya te incomodó de hoy, quiero tener cuidado de alguien más, ya llevo tiempo en la palabra, tal vez ya medio estoy trabajando en estas cualidades y el Señor me incomodó a tener cuidado de otras mujeres, que más que te preocupes por el cargo o por el título o por la edad, o te ocupes en estas cualidades, que te ocupes en ser santa, en vivir en santidad, en ser prudente, en ser casta, y la manera, creo que un tipcito que tal vez te puede ayudar es mostrarte amiga, o sea, empezar mostrándote amiga, teniendo un cuidado real, porque la maternidad espiritual no es así como que se impone de la nada, ¿no? No es así como que yo voy a ser tu mamá espiritual, ¿no? Así de 2 segundos, ¿no? Es cómo has estado, cómo está tu corazón, es preocuparte y ocuparte genuinamente de las personas y de las mujeres, y este cuidado va saliendo solito, ¿no? Ya se empiezan a acercar a ti, y es que me ha tocado casos, ¿no? Que se acercan a mí de, es que pues medio me toca, pero como que las mujeres no se acercan a mí, se acercan más a mi esposo, ¿no? O a mí misma me pasó, ¿no? Que las niñas no se acercaban a mí, se acercaban a Andrés, y es así como de, pues, ¿por qué no les doy confianza? O creen que no las puedo ayudar, ¿no? Y tal vez era esta parte que no estaba yo misma teniendo este cuidado de ellas, ¿no? Entonces, empieza genuinamente ocupándote y cuidándolas, buscando cuidar su corazón y ocupándote en estas características, ¿no? Creo que también es importante. Entonces, es necesaria la maternidad espiritual, tanto estar en sujeción. Bueno, creo que es importante definir que es diferente ser discípula que ser mamá espiritual, o tener un maestro a ser mamá espiritual. No necesariamente eres maestra por ser mamá espiritual. O sea,
puedes tener cuidado de alguien y no saber tanto de teología. O sea, no ser tan... no quiere decir que ya te convertiste en maestra de la palabra. O sea, claro que es importante que estudies la palabra todo el tiempo, ¿no? Pero tal vez va a haber personas que van a saber más de teología que tú, pero tienes cuidado de estas personas, ¿no? Entonces, pues sí. Pues básicamente. Pues ya estamos, hermana. Sí. La verdad es que este tema, mira, después de los temas que tuvimos, este fue como un respiro, pero era necesario hablarlo porque justo ya habíamos hablado de la relación con nuestras mamás y tal vez muchas chicas decían como, pero yo no tengo una relación con mi mamá, ¿no? Sí. Luego hablamos de mamá sin bebé y tal vez había muchas chicas que decían, pero yo no tengo bebés, ¿no? Sí. Entonces creo que este tema justo nos competía a todos y estaba padre, ¿no? Como justo aprovechar el mes de la mamá para dar esta última lección, ¿no? Que aunque sé que te faltaron un buen de temas, ¿no? O sea, faltó, no sé, el embarazo, la crianza, todo ese tipo de temas que eventualmente ya tocaremos, ¿no? Pero por lo pronto, oficialmente cerramos el mes de las mamás. Oh, sí, por fin. Y bueno, si tú tienes algo que compartirnos, déjalo en los comentarios. Algún tema que quieras que hablemos, también déjalo en los comentarios. Ten la confianza, si te podemos apoyar en algo, también lo haremos. Si podemos orar por ti, también lo haremos. Obviamente recordándote que a la persona o a quien necesitas recurrir, obviamente es al Señor, que le entregues tu vida, le entregues tu corazón. Si no lo has hecho, es lo mejor que puedes hacer. Lo puedes recibir en tu corazón con una oración, ahí donde estás. Reafirma tu fe, busca al Señor con todo tu corazón. Hablamos de la mamá espiritual, pero Dios es el que cubre todo, el que sana todo. Él es el único perfecto, Él es el todopoderoso, entonces busca a Dios con todo tu corazón. Y pues nada más, nos vemos en la próxima, que tenemos un tema bien rudo. Rudísimo. No sin antes, ahí sale. No sin antes estornudar. No sin antes estornudar. Perdón. Neta que me lo quería aguantar hasta el final del episodio, pero yo no podía más. Ay, pero bueno. No sin antes recomendarles un libro que precisamente se llama Maternidad Espiritual. Yo lo tengo en inglés. En español y en inglés. Pero este libro es de Susan Hunt. Precisamente habla sobre el modelo de Tito II para la mujer de hoy en día. Y habla temas súper importantes justamente sobre la maternidad espiritual. Desglosa Tito II. Te lo recomendamos muchísimo. Es de la editorial... En inglés es de Crossway. De Crossway. De aquí es de Mundo Hispano. Entonces te recomendamos este librito, te puede ayudar mucho. Y pues nada, nos vemos en la próxima, ¿no? Sí. El próximo episodio de Habla Dios. Te escucha. Adiós.